Nuestros amigos, a todas nuestras amigas, a todos nuestros hermanos alrededor del mundo que nos están escuchando, queremos darle un saludo fraternal, unido a un abrazo lleno de amor y lleno de calor espiritual, y también con un mensaje cargado de la palabra del Señor. Y les agradecemos de que nos hayan permitido entrar a sus casas, y le agradecemos que nos hayan permitido llegar posiblemente al carro donde van ustedes, su vehículo, o tal vez ahí en el patio que están escuchando. Por favor, sintonicémonos con el Señor para poder recibir de Él la bendición que Él tiene preparada para nosotros, porque dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que en su misericordia nos vamos a poner delante de Él para pedirle esa bendición. Cerrando nuestros ojitos, por favor. Dice: Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, estamos ante tu presencia, Señor, en este maravilloso día que tú nos has regalado, donde vemos tu misericordia nuevamente, Señor, que está alrededor nuestra. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias por el techo que nos has regalado, por también la vida que nos has dado, por la familia que nos has dado también, pero también por el trabajo y particularmente, Señor, porque también estás alimentando nuestra alma en el lugar donde nosotros nos encontremos. Y esa palabra, por favor, Papito Dios, permite que nuestra tierra, nuestro corazón, esté como una tierra fértil, dispuesta a que el sol de justicia dé su calor y que esa semilla brote, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor Jesús, Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, y gracias por este alimento que tú nos estás trayendo en este momento. Amén y amén. Mis hermanos y mis amigos, el tema que tenemos para ustedes el día de hoy es algo que posiblemente no nos habíamos dado cuenta, pero en la práctica es posible que sí lo hayamos tenido como experiencia. Entonces el tema se llama lugares desde los que Dios nos habla. Lugares desde los cuales Dios nos habla. Entonces, esos lugares, ¿cuántos lugares hay en el universo? Hay tantos lugares como puntos. Por ejemplo, ¿cuántas estrellas hay? La Tierra, y si nosotros nos ponemos en este punto de la Tierra, el Señor nos va a escuchar. Y si nos ponemos en este punto, también nos va a escuchar. Y si nos ponemos en este, también nos va a escuchar. Entonces, ¿cuáles son los lugares desde los cuales el Señor nos habla a nosotros? Y que nosotros podemos comunicarnos con Él también. Y tenemos 7 diferentes lugares donde el Señor puede hablar con nosotros. Y uno de ellos es desde el cielo. Y por supuesto que vamos a ver en cada uno de ellos su respaldo bíblico. Entonces, desde el cielo, desde el arca, desde el desierto, desde el pozo o bien una cueva, desde el monte o la montaña, desde tu recámara y desde la intimidad que tú tengas con nuestro Señor. Son 7 diferentes. Entonces, fíjense, para introducción, nosotros como seres humanos somos personas de que dentro de nuestro ser tenemos un espacio, tenemos un hoyito aquí en nuestro corazón donde necesitamos de la compañía, donde necesitamos que alguien nos escuche, con quien compartir, quien nos hable a nosotros, de que necesitamos tener compañía, porque el mismo Señor Jehová dijo un día: no es bueno que el hombre esté solo, así que le haré ayuda idónea. Entonces nosotros somos seres eminentemente sociales que necesitamos estar en unidad con otras personas. Idealmente esas personas deberían ser no solamente de nuestra familia, sino que familia en Cristo Jesús, pero particularmente una relación de abajo para arriba y de arriba para abajo con intimidad con Dios. Y fíjense de que vino el Señor, de que todos sabemos que Dios existe, todos sabemos eso, pero todos debemos creer que está enfrente de nosotros. O sea, de que nosotros estamos buscando amistad, pero Dios, por ser espíritu, no se mira. Y solamente se podría ver a través de las manifestaciones que Él tiene con nosotros, y esa manifestación la vamos a ver a través de nuestro espíritu. También se necesita tener mucha reverencia delante del Señor para que Él se manifieste.
Y dentro de esta reverencia nosotros tenemos que tener una intimidad directa con nuestro Señor. Entonces, fíjense de que el Señor vino y desde el principio, Él comenzó a proveernos a nosotros de un lugar donde vivir. Así que vino el Señor y comenzó a hablar desde el cielo. Fíjense que vino a hablar desde el cielo. Entonces en Génesis 1:3, y ahí vamos a ver varias citas, creo que son 7 las que hay aquí, donde el Señor le está hablando a las cosas para que existieran, para que fueran el mundo, el ambiente donde nosotros viviríamos. Entonces en Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. En Génesis 1:6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión, la llamó cielos. Pero fíjense de que Él habló, y el fenómeno apareció, el milagro apareció a través de la voz porque Él estaba hablando. Entonces, aparte de eso, seguimos en Génesis 1:9 dice, dijo, fíjese, dijo, o sea que está hablando. Y para hablar tiene que haber algo o alguien que nos escuche. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y llamó Dios lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Pero dice, y llamó Dios, o sea que le puso nombre, pero habló. En Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Pero dice, después dijo, otra vez habló. Y dice que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre tierra, y fue así. Y nos habla esto de la creación, de la creatividad que se tiene cuando uno habla. O sea, la creatividad es un don que Dios nos da a nosotros para poder desempeñarnos en determinado trabajo. Por ejemplo, el artista le da el don de pintar al pintor, y qué bonitos los cuadros. Pero, por ejemplo, al fotógrafo le da el don de tomar imágenes increíbles. Pero al ingeniero le da el don de la inteligencia de entender los números. Entonces, la creatividad es algo que el Señor nos ha dado a través de un don y que sirve para nuestro desenvolvimiento. Entonces el Señor está haciendo uso del don de la palabra, el don de transmitir su voluntad y transmitir sus leyes. Entonces en Génesis 1:14 también dice, dijo, luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre toda la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y nos sigue hablando el Señor desde el cielo. Ahora dijo en Génesis 1:20, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que había. Entonces, en Génesis 1:24 dice, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Desde hoy, cita anterior, es los mares. Ahora en la tierra, produzca la tierra seres vivientes según su género. Entonces dice, e hizo Dios de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y en Génesis 1:26, ahí está la cumbre, la cúspide, lo más alto de la creación de Dios, que somos nosotros. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Pero dice, entonces dijo, o sea, sigue hablando el Señor. Entonces, hagamos al hombre a imagen nuestra, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjese que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso tiene una connotación muy, muy especial. Fíjense que
a nuestra semejanza. Está hablando Dios, haciendo a una criatura igual que Él, semejante a Él. Pero las características de Dios es que Él estaba haciendo toda una creación, todo lo que leímos, para que nosotros viviéramos. Pero Él creó al hombre para tener comunicación con Él. Fíjense, para tener comunicación con Él. Entonces, no iba a ser a los peces y sentarse el Señor a hablarle a los peces todos los días. No, Él, según la Biblia dice que Él bajaba todos los días y hablaba con Adán y hablaba con Eva. Entonces, el Señor, al igual que nosotros, tiene un espacio dentro de su corazón en el cual necesita comunicarse, necesita que nosotros entendamos su voluntad. Él nos está enseñando, Él es un maestro, Él es un padre. De igual manera nosotros tenemos que parecernos al Padre para transmitirle esos dones a nuestros hijos. Entonces, y creó Dios al hombre a su semejanza, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahora, eso es hablándole Dios a las cosas, pero también hablándole al hombre, porque hablaba con Adán. Ahora, desde el cielo, un lugar de donde nos está llamando el Señor, hablándonos siempre del cielo, pero a través de una nube. Ahora, siempre un libro después, en Éxodo, pero ya capítulo 19 y verso 9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ella es una persona específica, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube. O sea que de que el Señor nos puede hablar a nosotros desde la nube. Y fíjense que durante todo el desierto, durante ese peregrinar de 40 años, el Señor le hablaba a Moisés y había una nube de día y había una nube de noche. Había una columna de fuego, pero siempre llegaba el Señor y le hablaba a Moisés a través de esa nube para que Moisés recibiera la palabra, las instrucciones, las órdenes, para que se las transmitiera Moisés al pueblo de Israel. Entonces el Señor nos puede hablar desde la nube. Entonces Moisés le dijo, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Entonces aquí la presencia del Señor era notoria, era visible, porque era una nube, y las nubes nosotros sí las podemos ver. Entonces cuando descendió el Señor no solamente estaba la presencia del Señor, sino que estaba la comunicación de Dios para la humanidad a través en ese entonces, a través de Moisés. Entonces sigue hablando el Señor desde el cielo o de la nube. En Mateo 3, 16 y 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces dice, y una línea más abajo, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que de que el Señor habla y muchas veces se oye, porque la persona que escribió esta cita, que es en este caso es el apóstol Mateo, dijo que hubo una voz de los cielos que decía, él escuchó también, pero había mucha gente que estaba alrededor que también escuchó lo que el Señor estaba diciendo. Entonces otra vez venimos a ver la comunicación del Señor para con su gente. En este caso es a través de una nube, cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y que se posó sobre nuestro Señor. Entonces, comunicación, pero una comunicación tiene que ser de doble vía. Yo hablo y tú me entiendes. Tú me preguntas y yo te respondo, para que queden las cosas claras. Entonces la comunicación no es otra cosa más que para tener conocimiento de lo que estamos hablando, pero conocimiento de lo que la otra persona quiere, desea. Y en este caso es nuestro Señor, a quien nosotros debemos preguntarle, Señor,
¿qué es lo que tú deseas de mí? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, y entonces viene el Señor y de alguna manera nos hace entender esa comunión, esas órdenes que Él nos está dando. Entonces recordemos que la comunión tiene que ser algo indispensable, algo que no puede faltar para comunicarnos directamente con el Señor. Entonces, en este momento, cuando el Señor está bajando a través de su Espíritu, eso nos está hablando de santidad y nos está hablando de poder. Porque ¿quién era el que estaba hablando? Ni más ni menos que era el Padre a través de su Espíritu, hablando. Entonces eso nos está hablando a nosotros también de santidad, que el Señor quiere que nosotros también tengamos delante de Él cuando nos comuniquemos con Él. Entonces, declara poder, porque fíjese lo que Él, digo poder porque lo que Él estaba declarando a nivel general de esa persona llamada Jesús, de que este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Pero si tiene complacencia es porque Él va a tener una comunión íntima con el Padre. Entonces nosotros podemos hablar con el Señor en la nube. No me estoy refiriendo a la nube esa de internet, sino que la nube de nuestro espíritu comunicada con el espíritu de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo está tu sintonía con el Señor? ¿Hay interferencia? ¿Hay algo que esté evitando que tú te comuniques con Él? ¿O qué está pasando? ¿La tienes bien sintonizada y todos los días tienes oración? ¿Todos los días lees la palabra y todos los días tienes una intimidad con Él? Eso es lo que se trata, que Dios nos habla desde el cielo, desde la nube y de los demás lugares que vamos a ver. Ahora vamos a cambiar desde otro lugar que el Señor nos está hablando. Nos habla desde el arca. Y aquí vamos a tener dos casos. Vamos a tener el caso de Noé y el caso también de Jesús cuando iba sobre la lancha, cuando la tempestad y los discípulos. Entonces Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones, y Noé caminó con Dios. Entonces hay ciertas características de que debe tener el hombre para que Dios se comunique con uno. Nosotros, por ejemplo, no quisiéramos hablar jamás con una persona que va a contradecirnos la palabra de Dios, que nos induzca, por ejemplo, a hacer lo malo. Eso no debe ser así. Entonces el Señor buscó a alguien que fuera idóneo. Entonces nosotros tenemos que ser idóneos para poder tener esa comunicación con nuestro Señor. Génesis 6:13 dice, dijo pues, otra vez dijo, dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré. Hazte pues un arca de madera de gofer, harás aposentos en ella y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí vamos a ver de que un arca es una lancha, es un barco donde tenía que caber muchas cosas adentro, muchos animales, inclusive estaba la familia de Noé, pero dice de que es de madera, y es de la misma madera, por así decirlo, por el tipo material, donde la cruz del Calvario. Y aquí nos está hablando de salvación, de salvación. Entonces, ¿cómo está tu salvación delante de nuestro Señor? ¿Le platicas a Él? ¿Tratas de mantenerte en los parámetros de que el Señor nos ha exigido? ¿Será que, cómo está tu relación con Él? Entonces, cuando uno desobedece y transgrede la ley, a eso se le llama pecado. Entonces el Señor es cierto que ama al pecador, pero aborrece al pecado. Entonces, para que nosotros podamos hablar con el Señor, debemos de tener características, así como las tuvo Noé, que era un varón justo. Entonces dice que perfecto en sus generaciones. Entonces nosotros tratemos constantemente de agradar al Padre, teniendo esa justicia dentro de nosotros, teniendo también perfección con nuestras generaciones, o sea, enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios. Como dice Josué 1:8, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, que nunca nos apartemos de lo que es la ley de nuestro Señor. Y eso es comunicación, porque uno está leyendo para transmitir. Está uno leyendo para instruirse y tener sabiduría y tener autoridad para enseñar las cosas.
En Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. O sea que el Señor le va a hablar al justo. Por eso dice la palabra de que la oración del justo tiene poder. Entonces, pero para ser justo tenemos que trabajar mucho eso que le llamamos alma. Entonces, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces aquí nos está hablando él de que tú y tu casa, ya en el libro de los Hechos, recordemos una vez de que alguien llegó con ese apóstol, Pedro, y preguntó, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces aquí el arca nos está hablando de salvación de nosotros, personalmente yo o tú y tu casa, toda tu familia. En Mateo 14:27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y eso es ya el caso de Jesús, aquí en el Nuevo Testamento, caminando sobre las aguas, que se asustaron los discípulos que iban en la barca, y el Señor les dijo que no tuvieran miedo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces, la pregunta aquí fundamental es, ¿tienes al Señor Jesús dentro de tu barca? ¿Tienes al Señor Jesús dentro de tu corazón? Pero si lo tienes, y ya analizaste, si lo que está dentro de tu alma le brinda comodidad a nuestro Señor, ya te analizaste desde ese punto de vista. ¿Será posible de que por lo que tengas ahí tu comunicación con el Señor no es fluida? Entonces es necesario que nosotros tengamos a nuestro Señor Jesús en un ambiente que a Él le agrada, un ambiente de santidad, un ambiente de humildad, un ambiente de obediencia dentro de nuestro corazón, para que Él esté cómodo, para que el ambiente que se respire sea agradable a Él. Por eso nuestras oraciones dicen de que nuestras oraciones suban a ti con olor fragante. Ahora imagínate tú, ¿qué es lo que tenemos dentro de nuestro corazón? ¿Será que son solo cosas buenas o serán cosas negativas? Y si son cosas negativas, ¿cómo puede ser posible que si Dios nos ha dado la vida y Él quiere darnos vida en abundancia y vida eterna, nosotros querramos tenerlo ahí con todas las incomodidades de las cosas malas que existen ahí? Entonces le respondió Pedro y dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor dijo otra vez y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces el Señor, cuando le habla a uno y le dice, ven, o anda y haz, Él está hablando de que nos está transmitiendo a nosotros la seguridad y nos está dando su respaldo, nos está dando autoridad y nos está dando confianza para que nosotros hagamos las cosas. Entonces, pero es necesario que el Señor haga, que el Señor diga y que nosotros se lo pidamos. Entonces, otra vez comunicación. Entonces, Dios nos está hablando desde el arca. Entonces, la pregunta que yo quisiera que quedara grabada en tu corazón es, ¿está Jesús en tu arca? Y ahora sabemos de que Jesús está allá arriba sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, tal vez recomponiendo la pregunta es, ¿está el Espíritu de Dios dentro de tu corazón? Obrando, guiándote, llevándote por senderos de justicia. ¿Tienes al Espíritu Santo con el cual tú puedes hablar constantemente? Es una pregunta que quiero que quede grabada dentro de tu corazón. Entonces, recordemos, descendiendo Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, nos está hablando de algo de que tenemos que poner de nuestra voluntad. Cuando Dios pone dentro de tu voluntad la orden que te está dando, Él también pone en ti tanto el querer como el hacer. Entonces, esto es algo de que nosotros tenemos que ir meditando y mejorando cada día.
Entonces hay muchos lugares desde los cuales el Señor nos habla, y nos habla de una manera tan explícita, nos habla de una manera tan real, de tanta vigencia, de que el día de hoy nos sigue hablando todas las mañanas. Recordemos que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, cada mañana. Entonces tenemos nosotros que caminar dentro de la voluntad de Dios después que Él se ha comunicado con nosotros. Entonces, si tenemos la imagen y semejanza de Dios directamente con Él, entonces, ¿qué va a suceder? Él nos va a hablar y nosotros le vamos a contestar. Si no entendemos, le volvemos a preguntar hasta que quede claro el tema. Entonces continuamos haciendo las cosas que Él ya nos mandó a hacer. Ya hablamos del cielo, hablamos de la nube y ahora hablamos del arca. Entonces quisiera yo platicar ahora desde otro lugar donde el Señor nos habla, y nos habla desde el desierto. Fíjense, pues, el desierto es un lugar amplísimo, kilómetros y kilómetros y kilómetros de arena y arena y arena, y hay lugares donde tal vez hay algún arbusto, pero no hay agua. Es un lugar solitario, es un lugar donde no, y si acaso hay vida, es vida por ejemplo, de serpientes y de escorpiones, pero por ahí no más. Entonces, eso nos habla a nosotros de soledad, nos habla de desesperación, porque y si no hay agua, ¿qué vamos a tomar físicamente hablando? Entonces, lo que quiero trasladarles a su mente es que el Señor permite de que nosotros entremos a un desierto, o sea, permite que tengamos problemas, permite que tal vez pasemos alguna enfermedad, permite que tal vez tengamos alguna deuda, permite que no tengamos alguna buena relación con alguien, pero esas son pruebas de que tenemos en nuestra vida. Pero entonces en ese desierto, en esa debilidad, en esa soledad, en ese lugar de que el calor es abrasador, es un lugar donde no se aguanta el calor. Y es más, le da a uno insolación, uno se desmaya por falta de líquidos. Y en la noche es tan frío de que uno se puede morir congelado. Imagínense dos variantes tan tremendas. Entonces, pero en esa desesperación, en ese momento tan tremendo, en nuestra debilidad, recordemos de que el Señor nos puede hablar también. Y es ahí donde encontramos nosotros, en la debilidad, vamos a encontrar fortaleza. Y fíjense, pues, el desierto nos habla de varias cosas, y nos habla de cosas contrarias. Uno se está muriendo en el desierto por falta de agua, pero en el desierto espiritual nos estamos muriendo por falta de ayuda. Entonces el Señor nos da del agua de la vida para que nosotros vivamos. Entonces para la sed, Él nos da el agua de la vida. Pero nosotros tenemos también soledad, porque no hay nadie más ahí. Y sin embargo Él llega con nosotros y Él es la persona que nos acompaña. Inclusive el Señor Jesús, cuando estuvo allá en el monte, cuando fue llevado al desierto por el Espíritu, se le presentó Satanás. Pero el Señor ahí fue fuerte, Él fue lleno, porque habían ángeles que lo estaban ministrando. Entonces, en la muerte del Señor Jesús también se miran ángeles que lo estaban ministrando, le estaban ayudando, lo estaban fortaleciendo. Entonces, la relación que hay en ese lugar del desierto. Entonces, en la debilidad, el Señor nos muestra como solución la fortaleza. Entonces, el gozo mío es la fortaleza en el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos llenos del Señor, nos sentimos fortalecidos. Y eso se refleja en un gozo. Y eso recordemos a David, cuando él venía el arca, él danzó, él de gozo, él hizo saber qué cosas, pero fue con gozo. Entonces, cuando miramos tribulación, el Señor nos ofrece la solución del problema. Y eso es lo que nos habla en el desierto. Entonces, esto lo traigo a colación para que tú pienses, si estás pasando problemas, si estás pasando angustias, alguna enfermedad, recuerda que el Señor tiene los opuestos. Si estás enfermo, pide la sanidad y Él lo hará. Llama a los ancianos de la iglesia y ellos te ungirán y tu cuerpo será sano. Eso es lo que dice la palabra. Pero si tienes algún problema económico, órale al Señor, pídele. Él conoce cuáles son nuestras necesidades.
Entonces Él definitivamente va a contestar todo aquello de que nosotros le digamos, y nos va a contestar con un sí, con un no, o espérate porque no es el tiempo para la solución de tu problema. Siempre nos va a contestar. Entonces aquí ya vimos de que nos habla desde el desierto, pero también nos habla a través del pozo. Fíjense, el pozo. ¿Qué sucede en el pozo? Recordamos tal vez el momento aquel cuando el Señor Jesús se sentó en un pozo y que llegó una mujer a pedirle, no a pedirle, sino que a sacar agua. Y el Señor Jesús le pidió de beber. Entonces, el pozo significa nuestro corazón también. Y es un lugar donde el Señor nos habla profundamente. Quiero decir con esto de que esta mujer venía cargada de muchos problemas, particularmente problemas sociales por su comportamiento. Ella había tenido 5 maridos y el Señor Jesús lo sabía. No porque hayan corrido con él a contarle que esa mujer era así o asá, sino que el poder del discernimiento del Señor desnudó el alma de esta mujer. Y ahí le comenzó el Señor a hablar. Le dice, dame de beber. Entonces comienza un diálogo, pero fíjese, diálogo, están hablando los dos. Tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana que te dé de beber. Entonces fue una plática de que eran una situación abierta para poder hablar. Entonces el Señor le dice, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí que te diera de beber del agua que yo tengo, para que ya nunca más vuelvas a tener agua. Y él cuando le escuchó eso, ella tenía vergüenza de salir temprano o salir tarde porque había más gente. Ella buscaba el momento adecuado, que era cuando había más calor, que era cuando no había gente. Pero en ese lugar de la soledad y en el pozo es el momento adecuado para hablar con nuestro Señor. Entonces fíjense que el pozo no es ni más ni menos para sacar agua, pero para calmar la sed que nosotros tenemos adentro. Entonces esta mujer tenía tanto problema social, no sé si económico, pero ella tenía la sed de encontrar algo que la condujera por los lugares buenos para que hubiera sido bien vista por toda la gente. Y fue tan sabia la mujer, pero más sabio nuestro Señor Jesús, que lo que le dijo hizo captar la atención de la mujer. Las palabras del Señor Jesús llegaron y le dijo, 5 maridos has tenido y todavía el que tiene no es tuyo, o sea que iba a 6. Y lo que ella entendió que el séptimo marido iba a ser el Señor Jesús. Entiéndase, no carnal, porque nosotros como iglesia somos la novia y la esposa del Cordero, haciendo esta aclaración. Entonces el número 6, recordemos de que es el número del hombre, pero el 7 es número de la perfección de Dios. Entonces nosotros también podemos hablar con nuestro Señor allá en el pozo. Recordemos cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, tentado por Satanás, allá en el desierto, le dijo, si verdaderamente eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se transformen en pan. Entonces fíjense que el Señor Jesús tenía una gran hambre, porque eran 40 días y 40 noches sin comer. Entonces él tenía una necesidad tan grande, que tal vez uno de nosotros hubiera caído en la tentación y le hubiéramos dicho a las piedras, conviértanse en pan y agua y vino y yo voy a comer. El Señor Jesús no. Él pasó 40 días y 40 noches hablando con el Padre, hablando, comunicándose. Estaba iniciando todo el proceso del ministerio que él iba a desarrollar. Entonces tenía que estar henchido, él tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Pero para poder estar lleno del Espíritu Santo es necesaria esa comunicación, es necesaria esa plática, es necesario tener una vivencia directamente con el Señor. Y el Señor Jesús sabía lo que dijimos al principio, de que sabía que ahí estaba el Padre. Él sabía del Espíritu Santo, él sabía de los ángeles. Pero ¿cómo lo sabía? Es cierto de que él descendió de los cielos, pero en este caso, como hombre, él necesitaba sentir esa fortaleza en su cuerpo y en su corazón como una persona humana,
Entonces, después de haber platicado 40 días y 40 noches, que se haya presentado personalmente el enemigo y le dijera al Señor Jesús, tentarlo de esa manera, el Señor sencillamente le dijo, no solo de pan comerá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor había comido 40 días y 40 noches todo lo que el Señor le estaba dando de su palabra. Imagínense eso. Entonces, tu desierto, ¿cómo está? ¿Está demasiado solo? ¿O en ese desierto que estás caminando, cuentas con la amistad de nuestro Señor? ¿Le estás hablando? ¿Le estás pidiéndole a Él dirección? ¿Le estás pidiendo pan? ¿Le estás pidiendo agua? ¿Qué es lo que necesitas del Señor? Entonces, para pedir es necesario hablar, es necesario comunicarse. Entonces el Señor nos habla también a través del pozo, como estábamos hablando, y también nos habla, ahora vamos a entrar del lado que nos habla desde la intimidad. Y la intimidad, no se puede tener intimidad con persona alguna, con ningún otro ser, si no hay acercamiento. La intimidad quiere decir descubrir nuestra alma, quiere decir abrir las puertas de par en par para que la persona que está enfrente, que es nuestro Señor, mire y observe y examine qué es lo que está ahí. Y para que Él entre, tiene que estar abierta la puerta, porque el Señor dice, yo vengo y toco a la puerta, y el que oye y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces tenemos que tener abierta la puerta para que el Señor mire a ver si hay obstáculos. El Señor no entra y no está en un lugar inmundo. Aunque sabemos nosotros que Él es, por naturaleza, Él está en todas partes, porque Él es omnipresente. Pero cohabitar el Señor con el pecado, con todos nuestros defectos, es mejor primero barrer la casa, barrer bien la casa, sacudirla, abrir las ventanas para que haya ventilación, para poder tener una relación perfecta con nuestro Señor. Entonces la intimidad quiere decir de que no me importa lo que esté allá, quién esté de este lado, la condición que yo tengo, si es de día, si es de noche. Entonces en la intimidad, y como el Señor Jesús les enseñó a los discípulos y a nosotros también de que para tener intimidad entremos a nuestro aposento, que cerremos la puerta y ya ahí encerrados, que le pidamos al Señor en lo secreto para que en público Él nos compense y que nos premie por aquello que le dijimos, lo que le pedimos. Entonces el Señor ahí está viendo de que nuestro corazón, al menos en ese momentito, está bien. Recordemos lo que pasó con este muchacho Samuel. Él era un niño, de que desde bebé fue entregado al templo para servir a Dios todos los días de su vida, que no iba a pasar la navaja sobre su cabeza, que no iba a tomar vino, etc. Pero él dormía, fíjense que de chiquito él dormía cerca de donde estaba el arca. ¿Y qué nos da a entender eso? Cercanía, cerca del arca. Pero el arca, lo que tenía adentro y lo que sigue teniendo, son las tablas de la ley. O sea que el Señor, este muchachito Samuel, él estaba inclusive durmiendo cerca de la ley de Dios. Entonces él servía en el templo. Es más, él sustituyó después a Elí, de que él era el sumo sacerdote. Entonces, él tuvo el oído suficiente claro para escuchar lo que el Señor le estaba hablando. Y le dijo, Samuel, Samuel, y inmediatamente él escuchó. Entonces, pero fíjese, voz de Dios, oído espiritual. Eso es la intimidad. Entonces, si el Señor nos llama a nosotros, es porque tiene algo importante que decirnos. Y por muy pequeño o por muy poquitas palabras que el Señor nos diga, posiblemente sean las palabras más importantes que nosotros tengamos en toda nuestra vida y que nos harán cambiar. Si un día tú escuchas la voz del Señor y te dice, hijo mío, te amo. Hijo mío, te amo. 4 palabras. Ahí explicó todo lo que el Señor tenía que decirte. Tu corazón se va a llenar de gozo, de júbilo, se va a llenar de alegría y vas a saltar de emoción y yo no sé qué podrías hacer.
Pero cuando nosotros hablamos con Dios, eso se llama intimidad, porque le vamos a contar lo que no somos capaces de decirle a nuestro esposo o a nuestra esposa o a nuestros hijos, pero a Él sí. Y aunque no se lo contemos, él se está dando cuenta. Entonces, tener la confianza de decirle los secretos que tenemos guardados ahí, inclusive hay gentes, hay personas de que están muriendo y no se pueden morir porque tienen un secreto guardado que contar. Posiblemente sea la necesidad de perdón y no se mueren porque están con la necesidad de hablar con aquella persona para que la perdone. Entonces es necesario que nosotros, como seres humanos, a imagen y semejanza de Dios, platiquemos todos los días con nuestro Señor, que todos los días le digamos de qué tenemos necesidad, pero más necesidad que la física la dejamos por un lado para entrar con la necesidad espiritual. Padre, hoy no quiero salir si tú no vas conmigo. Eso diría Moisés hoy en día también. Entonces, ¿qué le diríamos nosotros al Señor ya en la intimidad? Por ejemplo, Pedro, ¿qué fue lo que le dijo al Señor? Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le diríamos nosotros? Juan, yo no sé qué tesoros de sabiduría le dio el Señor a Juan, que fue capaz de recostarse en el pecho del Señor Jesús y ser íntimo discípulo de él, al extremo que le confió la revelación escrita del Señor Jesús en el Apocalipsis. Imagínense esa relación, esa comunicación que hubo entre ellos. Es muy posible que nosotros la tengamos también, pero posible en proporción directa a nuestra intención de tener esa relación con nuestro Señor. Entonces, si nuestra relación con Él está demasiado pobre, está demasiado poca, está demasiado ínfima, somos indiferentes y pasan las cosas y nosotros ni siquiera gracias damos, no hay comunicación, no estamos hablando con el Señor, es como que le estemos dando la espalda. Y fíjense que es el Dios de todos los que se puede decir que con minúsculas, dioses. Él es el Dios, el único Dios. Y Él se digna bajar del cielo para hablarte. Lo menos que podemos hacer nosotros es escucharle. Lo menos que podemos hacer nosotros es responderle. Entonces, dependiendo de la respuesta que nosotros le demos a esa relación, a esa comunicación, así va a ser la respuesta del Señor y así será la bendición que vamos a tener futuramente. Entonces, ahora la pregunta va de otro modo. ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? ¿Le escondes secretos todavía al Señor? ¿Cómo está tu intimidad? ¿Cómo te comportas con Él? ¿Qué tipo de palabras empleas para hablarle a Él? ¿Lo alabas? ¿Lo bendices? ¿Lo adoras? ¿Lo exaltas? Y esa es de la otra necesidad que nosotros tenemos en esa intimidad. No tanto pedirle las cosas materiales como exaltar su nombre, porque eso es lo que busca Satanás. Entonces, cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, en intimidad con el Señor, y estamos hincados y nuestra alma derramándose ante el Señor, eso es lo que quiere Satanás que hagamos con Él. Miren el atrevimiento que tuvo el Satanás delante del Señor, de decirle, si hincado me adorares, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, a Dios mismo. ¿Cómo va a ser Dios hincándose ante el pecado? No. Entonces, pero fíjense que hubo también relación, hubo comunicación. Y en otra ocasión vino Satanás, que andaba dándole vueltas al mundo, y se presentó entre los hijos del hombre, entre los cuales iba Satanás. Y el Señor inició la conversación y salió a colación Job. Pero fíjense que hubo comunicación, pero una comunicación, ahí era una comunicación diferente, para que se diera cuenta Satanás de que al menos un justo en la tierra lo iba a vencer a él a través de la fe y a través de la paciencia de todo lo que sufrió, pero era porque Job tenía comunicación con Dios, porque ahí se le define a él como un hombre perfecto. Entonces, si uno es perfecto delante del Señor
o estamos en proceso de purificación, entonces el Señor va a entender y nos va a ayudar. Así que mis hermanos, en esta ocasión hablamos de los lugares donde nosotros podemos hablar con Dios y Él respondernos a nosotros. Ya sea que te hable el Señor desde los cielos, porque inclusive el Padre nuestro, así es, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces le podemos hablar al Señor allá, arriba a los cielos. Pero puede ser que vayamos en la barca, puede ser que estemos en el desierto y puede ser también que estemos en el pozo y puede ser que estemos también ya en la intimidad con Él. Entonces, cualquiera que sea nuestra posición, ya sea en las aguas, en la barca, preguntémonos y volteemos a ver y estemos seguros que el Señor Jesús va con nosotros. O sea, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, aquí dentro de nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién va a estar en contra nuestra? Entonces, la lista de aquellas cosas, dones que tiene el Señor como fruto del Espíritu, en Gálatas, Él dice que ahí va a haber fe, templanza, amor, benignidad, 9 cosas dice, pero habla de gozo. Y todo eso, el gozo, es la fortaleza que el Señor nos da a nosotros. Así que analiza cómo está tu corazón, analiza cómo está tu relación con Él y mira si es una relación, es una comunicación de doble vía. Y doble vía quiero decir, yo le pregunto al Señor y quedémonos callados, que Él nos responda. Y cuando Él nos pregunte, no tardemos nosotros en responderle, tanto hablado como levantarnos y hacer lo que Él nos está ordenando hacer. Entonces ya sea que estemos hablándole desde nuestra intimidad, allá en nuestro aposento, al cielo, o que estemos en el desierto, o que estemos en la barca, o que estemos en el pozo, donde sea que estemos, que nuestra comunión con nuestro Señor sea perfecta, que nuestra comunión con el Señor sea para bien y que sea para prosperidad de nuestra alma, como dice 3 de Juan 2, de que amado, fíjese, para iniciar el verso, dice amado, yo quiero que tú tengas de todas las cosas y que te sobre, que tengas bendición y que prosperes así como prospera tu alma. Entonces, pero el alma, recordemos, como dijimos al principio, que tiene 3 cosas diferentes, que tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene sentimientos. Pero todas esas cosas tienen que conjugarse para hacer una sola, que no tenga mancha y que no tenga, porque así pide el Señor, de que la iglesia sea pura, sin mancha y que sea blanca, de lino fino, brillante y resplandeciente. Entonces, de esa manera, el Señor va a estar agradado de vivir en tu corazón y a cada instante, cualquier cosa que tú vayas a hacer y que vayas a decidir, irás respaldado por el Espíritu de Dios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y la gracia de nuestro Señor y el amor del Padre sea sobre cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, el Señor sea con ustedes en todo momento y que prospere su alma en todas las cosas, en todas las cosas. El Señor nos guarde de manera irreprensible, alma, cuerpo y espíritu. Nos escuchamos y nos veremos próximamente en otra oportunidad. El Señor queda con ustedes. Amén.